es importante independientemente de la época, ¿no? O sea, el periodismo de ciencia nos invita a reconocer el conocimiento científico o la ciencia, el desarrollo, la investigación como parte de nuestra vida, como parte de la forma en la que los países han avanzado en diferentes sectores, desde la parte de la industria hasta la parte de la salud, desde la forma en la que nos comunicamos hasta la forma en la que nos movemos, ¿no? La ciencia es parte de nuestro desarrollo como civilizaciones, como ciudades, como seres humanos y en nuestra relación con el entorno. Y en ese sentido, el periodismo de ciencia lo que viene a hacer es a ayudar al público no especializado, al público que no necesariamente tuvo una formación en ciencia, a entender que la ciencia, que el conocimiento científico nos ayuda a entender el mundo de mejor manera y aprovechar ese conocimiento para tener una mejor calidad de vida. Por eso es importante, yo diría siempre. Pero en estos momentos, en este año específicamente, en 2020, se ha vuelto quizás mucho más relevante o ha acaparado más reflectores porque claramente entender una pandemia como la que tenemos enfrente obliga a tener ciertos conocimientos científicos, desde entender qué es un virus, cómo se transmite una enfermedad, cómo se puede disminuir la transmisión de una enfermedad, de qué forma las estrategias epidemiológicas pueden ayudar a contener la transmisión de este virus, etcétera. Todas estas preguntas requieren forzosamente de un conocimiento científico y lo que hacen los periodistas de ciencia, lo que tratamos de hacer los periodistas y las periodistas de ciencia es eh, responder las preguntas del público, o sea, poner a disposición del interés público el conocimiento científico que se tiene hasta el momento, ¿no? Porque lo que estamos viendo es, pues, que el conocimiento científico se está generando al mismo tiempo que estamos viviendo esta pandemia. Entonces, nuestro trabajo es tomar ese conocimiento científico, amoldarlo para responder al interés público y que la gente pueda tener mejor información para tomar decisiones importantes, decisiones de vida o muerte en este sentido, ¿no? ¿Qué tratamiento tomar, qué tratamiento no tomar, a qué cosas sí creer y qué cosas no creer, etcétera? Entonces, por eso digo que el periodismo de ciencia es importante siempre, pero quizás en esta época es mucho más atractivo, mucho más llamativa su relevancia. Pues mira, me gustaría pensar que sí. Este, tengo mucha esperanza, lo veo muy positivamente. Espero que realmente esta lección que nos tocó a todos vivir y enfrentar, especialmente en las redacciones, ¿no? Muchas redacciones que no tenían o nunca han tenido periodistas especializados y de pronto tuvieron que enfrentar esta cobertura, mandar a sus periodistas a conferencias de prensa, ponerlos a entender y luego a explicar al público no especializado las complejidades de esta pandemia. Creo, quisiera pensar que es justamente el tipo de lección del cual todos y todas aprendemos y que la consecuencia inmediata es contratar a periodistas especializados. Tengo mis dudas porque ya a estas alturas, ya llevamos pues, prácticamente un año con esta epidemia y no veo grandes cambios en muchos medios de comunicación. Y hablo sobre todo de los medios pues más grandes, ¿no? Los medios que tenemos en todos los países, privados o públicos, y que durante muchas décadas no han tenido a la ciencia como una prioridad.
yo no he visto un cambio radical. Lo más que han aparecido es algunas veces entrevistas con científicos, entrevistas con epidemiólogos, con virólogos, con virólogas, probablemente alguna cobertura por parte de periodistas generalistas que están haciendo un gran esfuerzo. Yo no estoy demeritando su esfuerzo, creo que muchos periodistas generalistas están empezando a profesionalizarse en temas de salud y de ciencia, pero no he visto un cambio radical, no he visto que se contraten más periodistas especializados, no he visto que se sustituyan otras informaciones como los horóscopos, ¿no? En los medios y que y que esos espacios sean llenados con información de ciencia y de salud. O sea, tengo mis dudas sobre los cambios dramáticos que va a haber. Y por supuesto, una de las cosas que tendría que hacerse y que podría cambiar el panorama es la cuestión de las universidades. En México al menos, no sé, en el resto de la región, pero yo creo que es más o menos similar en su país también, ¿no? Que no hay ni siquiera una optativa en periodismo de ciencia en muchas universidades. Y creo que tiene que ver justamente con que desde, no solamente los medios de comunicación, sino desde las mismas universidades, no se ve o no se veía como una fuente noticiosa importante, ¿no? Se ve más como una fuente de noticias interesantitas, información con la que se cierran los noticieros, información que tiene que ver más con cosas más ajenas, ¿no? El universo, los dinosaurios, etcétera, y no necesariamente con problemáticas reales y coyunturales, como lo estamos viendo ahora con la pandemia. Entonces, quisiera pensar que también a partir de ahora las universidades van a tener esta necesidad de meterle este tipo de materias y optativas y entrenamiento en las mismas universidades para que los y las jóvenes tengan desde los primeros semestres de su carrera, sobre todo comunicación y periodismo, pero también en ciencias, la oportunidad de entender cómo es que se puede comunicar la ciencia y por qué es tan importante que haya una buena comunicación de la ciencia para que las audiencias puedan tomar decisiones informadas en todos los sectores de su vida. Yo creo que sí hay una responsabilidad por parte de la ciudadanía. Siempre pongo la analogía de cómo nos preocupamos como ciudadanos por lo que comemos, ¿no? De pronto, mucha gente, quizás la mayoría, pues de pronto piensa en si tal o cual alimento me va a hacer bien o mal, ¿no? No me como tal cosa porque me puedo enfermar o me puede causar malestar estomacal, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto nos fijamos en nuestra forma en la que consumimos información? Como si fuera un alimento, ¿no? O sea, de pronto no somos tan conscientes de que consumir cierto tipo de información nos va a hacer mal. Y nos va a hacer mal literal, o sea, nos puede hacer que creamos cosas que a la larga nos pueden causar un problema, desde tomarnos dióxido de cloro hasta creer que por comer papaya todos los días me voy a curar de cáncer, cosas así. Entonces, claramente, si una ciudadanía no está suficientemente eh, preparada a nivel de criterio, yo diría pensamiento crítico, ¿no? Si una ciudadanía no le exige a los medios de comunicación y sobre todo a los medios públicos, que son sus medios, ¿no? Por los que la gente está pagando con sus impuestos esos medios. Si no exige información de calidad, es muy probable que los medios no aporten información de calidad. Entonces, sí hay una responsabilidad ciudadana. Y por otro lado, en general, digamos, para los medios públicos. Pero por otro lado, es cierto que una deficiente
cultura científica, y no hablo de conocimiento científico en sí mismo, no es decirle a la gente, tienes que saber la diferencia entre virus y bacteria para entonces poder tener un conocimiento pues más profundo sobre la epidemia, ¿no? Que claramente ayuda, pero más que saber de ciencia, yo lo que creo es que en nuestras sociedades, en nuestros países de América Latina, lo que no tenemos, lo que nos falta de pronto, es entender cómo funciona la ciencia, cómo se desarrolla el conocimiento y cómo ese conocimiento puede ser aplicable a nuestras vidas y a nuestra forma de mejorar nuestras vidas. Y si no tenemos esa conciencia, ¿no? Si no entendemos, por ejemplo, que se necesita investigación básica en ciertos temas de física, porque gracias a ello se va a mejorar la, la especificidad de los GPS y entonces gracias a eso podemos encontrarnos mejor en un Uber o lo que sea. Si no entendemos esa cadenita de eventos, ¿no? Desde la ciencia básica a la forma en la que mejora nuestras vidas, será muy difícil que exijamos, por un lado, ese tipo de información y por otro, que exijamos a nuestros gobernantes, por ejemplo, que tomen información científica o que tomen información basada en evidencia científica para tomar decisiones, para hacer política pública, para mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, recapitulando, por un lado es nuestra responsabilidad como ciudadanos al exigir mejor información de los medios de comunicación y por otro lado nuestra responsabilidad, que sí la tenemos, para entender cómo la ciencia puede mejorar nuestras vidas. Y en los dos casos, claramente necesitamos que la gente, que las audiencias, exijan ese tipo de información. Y como no lo estamos exigiendo de manera general, pues entonces se vuelve una cosa muy normal que no esté ni en la agenda pública ni en la agenda mediática.